planteando cómo desmontar engaños y mentiras que se repiten cual mantras cuando hablamos de este tema. Y el primero es el propio título de la moción, que habla de propuesta para que se adopten diversas medidas en defensa y mejora de la educación. Mentira, eso no es de lo que habla la moción. Porque, como bien decía mi compañero Daniel, que nos pisamos muchas veces los argumentos, lo primero que hay que desmontar cuando hablamos de este tema es que no estamos hablando, no nos hagamos trampa, no hablemos de conciertos, no hablamos de centros sostenidos con fondos públicos, no, hablemos de lo que es, son centros privados subvencionados con dinero público. Eso es, no nos hagamos trampa. Eso es lo primero, por tanto, a partir de ahora, en vez de hablar de concertados, de escuelas concertadas, hablaré de escuelas privadas subvencionadas. Lo segundo, el segundo gran argumento, que lo acaba de comentar el compañero, la libertad de elección. No, esto no es libertad de elección, esto se llama segregación. Es un modelo que reproduce las desigualdades sociales y es vulnerar los principios de igualdad de oportunidades. No lo llamen libertad de elección cuando realmente lo que hay detrás es segregación. Y esto no es demagogia, porque voy a dar datos, que los tienen ahí. Por cierto, un informe que ha sacado CGT este mes muy interesante sobre la ciudad de Sevilla y fundamentado en el estudio sobre la escuela infantil. No es demagogia porque ¿saben que el 85% del alumnado con necesidades educativas especiales, del alumnado migrante, del alumnado con algún tipo de diversidad funcional, del alumnado niños y niñas con problemas de una situación de exclusión social, están en la pública? ¿Lo saben? Que el 60% del alumnado con alto, en la privada subvencionada, el 60% son de renta con un alto nivel económico y solo un 9% de clase desfavorecida. ¿Saben que además estos privados subvencionados se concentran en las poblaciones de más de 20.000 habitantes? Y pregunto yo, ¿qué pasa? ¿Que las zonas rurales no defienden la libertad de elección o es que ahí no interesa? Porque ahí no se hace negocio. Por no hablar de los colegios no mixtos, evidentemente, vamos, que es la libertad entonces de una niña para entrar en el Altai, pero vamos, ahí ni siquiera entro porque me parece una vulneración de derechos la educación no mixta y diferenciada. Cuando hablamos de libertad de elección, y yo pregunto, ¿y qué pasa con las familias que viven en el centro, en los centros de las capitales andaluzas, donde de los 10 centros, 8 son concertados religiosos? ¿Qué pasa con su libertad de elección de esas familias que no quieren ir a un centro religioso? Aquí en Sevilla, 5 públicos en el centro, en el casco histórico, 13 concertados subvencionados, privados subvencionados y 12 religiosos. ¿Qué pasa con esa libertad de elección? Que se vayan a otro, se tienen que mudar de espacio. No, perdone, que se los paguen los que quieren estudiar y dar religión en las escuelas. Porque lo llaman libertad cuando quieren decir tiranía de los privilegios. Y no es la primera vez que escuchamos utilizar el discurso de la libertad de elección de la mayoría para defender en el fondo intereses de unos pocos. ¿O no se acuerdan cuando nos vendieron eso de la libertad de elección con la liberalización de las industrias eléctricas? ¿No se acuerdan de eso? ¿Y ahora qué? ¿Cuál es la elección que tienen las familias cuando no pueden pagar las facturas de la luz? Pues nosotros sí nos acordamos, porque cuando hablan de libertad de elección realmente quieren hablar de tiranía de los privilegios, de segregación, de clasismo y de elitismo. Y esto no lo digo yo, un informe de la OCDE, que no es muy sospechoso de ser populista, ni comunista, ni marxista, habla de esto precisamente, un informe que se llama Equidad y calidad de la educación, apoyo a estudiantes y escuelas en desventaja. Indica que proporcionar plena libertad de elección a los padres puede dar como resultado la segregación de estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos y generar mayores desigualdades. Pero es que además voy más allá, es que esto es una anomalía, en el contexto en el que estamos de los países europeos. ¿Y por qué llegamos a esta situación? Porque en su momento, en la transición, este país no supo construir un sistema educativo público que superara el oligopolio de la educación en manos de la Iglesia Católica. Y eso es lo que está detrás. Durante la dictadura franquista, que aquí algunos agradecen todavía su existencia, más del 80% de los centros privados subvencionados o concertados son católicos. Es el resultado de eso que no se hizo bien en la transición y que, si bien es cierto, era un modelo de transición de emergencia, se ha mantenido y se ha apuntalado. Felipe González en 1985 dio rango legal a estos colegios y digo anomalía en el contexto europeo. La LOE en el 2006 volvió a apuntalar este sistema
Y la LOMCE evidentemente lo terminó de apuntalar. Y digo anomalía porque si vemos la situación del resto de Europa, no sé si lo saben, pero la media europea de inversiones en la escuela privada y la privada subvencionada es de un 4%. ¿Saben cuánto es en España? El 32%. ¿Y saben cuál es en las capitales andaluzas? El 48%. Otra mentira, también, en este circo del bipartidismo, y me dirijo también a la otra bancada, esta lucha que hay ahora de el PSOE quiere atacar los conciertos educativos, no es así, no es así. ¿Y saben por qué? Porque si realmente hubiera una apuesta decidida desde la Junta de Andalucía por la escuela pública, no permitiría recortar líneas en la pública mientras siguen aumentando en la privada subvencionada. Y otro engaño, que también viene en la exposición de motivos del Partido Popular. ¿Saben lo que dicen? Dice, sistema escuelas públicas. Ha habido hasta ahora un sistema en donde convivían la escuela pública y la escuela concertada y no ha habido ningún problema. No, señores, no. Y señoras, claro que sí, no se equivoquen, claro que ha habido problema. Es que la concertada existe porque existe un saqueo de la pública. Es que no nos engañen, que nos digan, ¿por qué no pueden estar las dos? Es que eso no es así. Es que precisamente la concertada existe y aumenta porque existe la pública. Lo que tendría que ser un modelo subsidiario, la concertada, un modelo subsidiario de la pública, se ha reinvertido. Y ahora mismo la pública es subsidiaria de la concertada. En Cádiz y en Granada el porcentaje es mayor de las escuelas concertadas. Y aquí en Sevilla no llega a ser mayor, pero evidentemente supera las medias de los mayores de los países europeos. Y dice también, un sistema educativo, dice la exposición de motivos del Partido Popular, que pivota sobre dos ejes, la pública y la concertada. Perdonen de nuevo, no. El sistema educativo debería tener solo una médula espinal, que es la escuela pública, que es la de todos y para todos. Esto es lo que debería haber sido y eso es lo que se tenía que haber revertido, como digo, desde la transición, en esa supuesta situación de transición. Y digo más, ¿pero qué es lo que ha pasado? Ya no es que se haya ido recortando y se haya ido ampliando la escuela pública, es que, como digo, ha sido al revés. Mira, desde 1990 las unidades de la escuela concertada han incrementado un 45%. Señora Honorato, ha gastado el primero y el segundo turno. Vale. Bueno, nuestra apuesta, como ha dicho el compañero Daniel, es una apuesta por la escuela pública. Es que lo ha gastado. Vale, bueno, pues discúlpeme. es que esto es para mucho tiempo. Muchas gracias. No me cabe duda, pero esta es la realidad. Ciudadanos no quiere tomar